Bueno, nada, lo primero, saludaros a todos y a todas, agradecer enormemente la posibilidad de que os vengamos a explicar, a presentar un proyecto que tenemos desde la Secretaría de Internacional y Cooperación, que por cierto soy Cristina Faciaben, la secretaria confederal de Internacional y Cooperación, y Fátima Aguado es la responsable del área de Europa dentro de la Secretaría y otras hierbas, digamos, ¿no? Por ejemplo, responsable también de gran parte de este trabajo. Ella, además, es euroformadora, ¿vale? Es formadora del ETUI, del Instituto Europeo de Formación Sindical, y sus artes como formadora pues os las va a mostrar en la segunda parte de este taller. Entonces, como digo, nos hace muchísima ilusión tener esta oportunidad de presentaros este proyecto, que forma parte de un trabajo que venimos realizando desde hace ya bastante tiempo a nivel internacional, especialmente, también algo nacional, pero sobre todo a nivel internacional, y que nuestra voluntad es que lo que después vais a ver, vais a comprobar y vais a vivir por vosotros mismos, o sea, vais a vivir la experiencia de lo que es un módulo, digamos, de formación sindical, que lo que pretende es dar herramientas a las personas trabajadoras en los centros de trabajo para combatir, para argumentar el discurso de odio, el discurso de extrema derecha que existe, porque existe realmente en los lugares de trabajo, aunque a veces quede de alguna manera escondido bajo frases sin importancia, las típicas cosas que decimos todos, que no tienen más relevancia, pero que sí que la tienen, como después intentaremos trasladar. Entonces, este taller, tenemos un montón de horas por delante, vamos a intentar, pero eso también va a depender de vosotros, pues del entusiasmo y de las ganas, vamos a intentar pues ajustarnos lo máximo al tiempo, vamos a intentar acabar antes para poder disfrutar de un ratito de luz todavía, de la tarde maravillosa aquí. Pero bueno, vamos a empezar. Yo voy a hacer la parte, digamos, más coñazo, que es la parte más teórica, la parte más de contextualización, ¿no? Un poco de por qué hemos llegado a hacer estos muñequitos, que, por cierto, felicidades, porque nos encanta, ¿no? Esta adaptación del material que hemos elaborado para este proyecto de redes, y que, bueno, este formato es fantástico y Ana no nos lo va a dejar llevar, pero sí que nos llevamos la idea y lo vamos a reproducir, ¿no? Yo me gustaría empezar un poco por donde más o menos lo ha ido repitiendo, ha ido insistiendo bastante José Antonio en su anterior intervención, ¿no? Y es esa idea de que las comisiones obreras somos antifascistas. Y ya está, y así lo decimos y así lo vamos proclamando por el mundo, ¿no? Y somos antifascistas porque somos demócratas y porque entendemos además que el trabajo en sí, el concepto del trabajo es un espacio de derechos y de valores, ¿no? Que desde el ámbito colectivo y desde la conciencia de clase, importante este concepto porque más adelante volverá a salir, pues como digo, que esa idea de lo colectivo y esa idea de pertenecer a la clase trabajadora, a la clase obrera, están por encima pues, de naciones, de banderas, de fronteras, que suena muy bonito, ¿no? Son esas frases típicas, pero que son, a nuestro entender, son reales, ¿no? Y eso, con esas dos, carajo, las moscas, tío, con esas dos características, ¿no? Esa confianza, ese convencimiento de que lo colectivo es lo que vale, es lo que funciona, es lo que sirve, lo que realmente nos sitúa en una posición de poder, digamos, y que tenemos conciencia de que somos clase trabajadora, podemos vencer a gran parte de ese discurso nacionalista, rancio, soberanista, supremacista, etcétera. Y para luchar contra la extrema derecha en esa idea y para además construir un modelo social que sea distinto al que tenemos actualmente, el rol que tenemos que jugar los sindicatos es fundamental. Y esta es una idea que sí que me gustaría que
que calara, ¿no? De alguna manera, tenemos que reivindicarnos. Somos responsables porque somos antifascistas, porque además las comisiones obreras nacimos de la lucha antifranquista, pero nos tenemos que reivindicar en todos los espacios y tenemos que ser un valor importante en esa lucha contra la extrema derecha, porque nosotros somos un agente de cambio, somos un agente transformador, lo somos en las empresas, lo somos en las relaciones laborales, pero también lo tenemos que ser a nivel social, también como agentes sociopolíticos que somos. Queremos un modelo social que se base en la inclusión y no en la exclusión, que respete la diversidad, que se base en derechos, que se base en justicia, que se base en igualdad, que se base también en solidaridad. Porque aquí nosotros, los sindicatos, que somos los representantes de los intereses de la clase trabajadora, somos los únicos que estamos presentes en todos los centros de trabajo del mundo. Estamos en todo el mundo, en todos los sectores, en todas las empresas. Y además el centro de trabajo es nuestro espacio natural de acción. Por eso este proyecto se centra en los centros de trabajo. No es un proyecto que busque discursos, que busque grandes ideas, sino lo que busca es trabajar desde el lugar de trabajo, desde el centro de trabajo. Porque en el lugar donde pasamos gran parte de nuestra vida es también en el lugar donde debemos desarrollar nuestras estrategias contra la extrema derecha. Desde la Secretaría venimos tiempo, ya desde el anterior mandato, venimos trabajando en el análisis, ¿no?, de esta extrema derecha y hemos aprendido muchas cosas. Y José Antonio apuntaba cosas interesantísimas, pero yo os hago así, las mías son mucho más simples porque yo no voy a entrar tampoco en grandes divagaciones teóricas porque no toca y porque a lo que vamos es a otra cosa, es a ser más prácticos, ¿no? Pero quiero situar. Nosotros sabemos perfectamente que la estrategia de la extrema derecha es internacional, ¿no? Y por tanto nuestra narrativa, nuestra actuación, todo lo que nosotros estamos elaborando tiene que ser también internacional, aunque también nacional. Debemos combinar estas dos cuestiones. Y os digo, para que veáis un ejemplo simple, en qué se parece, o sea, por qué la estrategia de la extrema derecha es muy parecida en todo el mundo, tiene un hilo conductor. ¿Recordáis el ataque al Capitolio en Washington? Y si recordáis el ataque que se hizo a los poderes legislativos, ejecutivos y judicial en Brasilia, son muy similares, eran unos energúmenos cargándose, digamos, que las máximas expresiones de la democracia en los respectivos países. Pero también lo es esa idea de la iberosfera, que sabéis que es ese invento de Abascal a nivel de España y Latinoamérica, ¿no?, con todos sus colegas Milei y Bolsonaro y compañía, ¿no? También somos muy conscientes de que los sindicatos somos enemigos a batir, o sea, somos objetivo de la extrema derecha. Y lo somos por lo que representamos, tampoco somos, no es que seamos más importantes, sino es que representamos lo que ellos más odian, ¿no? Y porque además, y esto a veces creo que no lo tenemos tan presente, porque además los sindicatos somos un obstáculo a la consecución de sus intereses. Porque no podemos perder de vista que tanto el neoliberalismo como el capitalismo son facilitadores del avance de la extrema derecha. Están ayudando a que la extrema derecha se consolide, porque la extrema derecha defiende sus valores. Y también aquí, no hace falta ir más lejos que lo que ha pasado, bueno, ahora se han peleado, pero bueno, también es normal, ¿no? Ese tipo de individuos pues se pelea, pero lo que ha ocurrido con Elon Musk y Trump, o lo que ha ocurrido en infinidad de países con la extrema derecha. La extrema derecha, salvando alguna situación, con alguna excepción, defiende siempre los valores del capitalismo más salvaje. Ese digamos que económicamente, ese es su ideal, digamos. Además, les interesa enormemente dividir a la clase trabajadora. Incluso niegan la existencia de la lucha de clases. Y eso es parte de su estrategia. Cuanto más divididos estemos nosotros, mejor les va a ellos. O sea, cuanto más individualistas, también lo apuntaba antes, cuanto más individualista se convierta, en cuanto más individualista se convierta la sociedad, pues mejor les va a ellos, ¿no? Porque lo colectivo siempre es especialmente molesto. Además, tristemente,
y no podemos obviarlo, la extrema derecha tiene una ascendencia importante y en algunos lugares creciente sobre determinados sectores de la clase trabajadora, por diferentes causas estructurales, como puede ser esa crisis del neoliberalismo, que al final lo que hace es generalizar la precariedad laboral, la pobreza laboral, y que no hace otra cosa que generar inseguridad, insatisfacción, incerteza sobre el futuro, sobre el mío y sobre el de mis hijos, falta de oportunidades para muchas personas, descontento social. Todo eso va alimentando al monstruo. Además, la extrema derecha tiene una facilidad pasmosa para lanzar mensajes muy fáciles, dar respuestas muy fáciles a problemas muy complejos. Todo es culpa de los migrantes. Ya está. Todos los males del mundo se deben a la migración. Si nos fijamos en el caso de Francia, con el Frente Nacional de Marine Le Pen, o en Italia con Meloni, han tenido una importante implantación entre la clase trabajadora, también entre afiliados de la CGL y afiliados de la CGT. ¿Vale? Y eso realmente nos debería hacer reflexionar y mucho sobre por qué han logrado llegar a los trabajadores, aparte de esos elementos que os acabo de situar. Pues también han llegado porque han utilizado en muchos casos los instrumentos que son tradicionalmente sindicales, como son las asambleas en los centros de trabajo. Vuelvo al centro de trabajo. El Frente Nacional en Francia le pasó la mano por la cara a la CGT haciendo asambleas en los centros de trabajo, haciendo asambleas en empresas con mayoría de la representación legal de las personas trabajadoras de la CGT. Y quien organizaba las asambleas no era la CGT porque estaba en el despacho con sus cosas. Y quien iba a hablar con los trabajadores era el Frente Nacional, diciéndole que el trabajo para los franceses, que fíjate tú, que aquí nos vamos a volver todos negros y musulmanes, etcétera, etcétera. Vale. Y también, y ahí pues lo tengo que hacer una autocrítica. También tenemos una parte importante de la clase trabajadora que está muy alejada de nosotros. ¿Vale? Entonces, aquello, ¿no? De aquel espacio que tú dejas lo va a ocupar alguien, en este caso, pues este populismo, porque sabéis además perfectamente que esta gente muchas veces tiene discursos sociales, o sea, que parece que sean, bueno, los salvadores, ellos son los que representan realmente, o sea, ellos son la política pura, ellos son los que realmente pueden representar a los trabajadores, como por ejemplo con el Sindicato Solidaridad de Vox, etcétera. Entonces, como ya sabemos más o menos cómo actúan, ahí debemos nosotros establecer nuestras estrategias sindicales, ¿no? Y aquí es fundamental, y aquí está Loli, y le voy a lanzar, la formación sindical. La formación sindical es fundamental, ¿no? Para definir pues, qué capacidades necesitan nuestros representantes, que incluyan pues, conocimientos sobre cuál es el mensaje reaccionario y cómo combatirlo, ¿no? ¿Y cómo lo combatimos nosotros? Pues poniendo encima de la mesa los valores que nos son propios, la democracia, la justicia social, la igualdad, la conciencia de clase, etcétera. Hace falta formación en valores e ideología. Nosotros, como decía, Comisiones Obreras nacimos de la lucha antifranquista, pero es necesario reforzar esa ideología, reforzar nuestro discurso. Necesitamos fuertísimas estrategias de comunicación, también que la batalla contra la extrema derecha se incorpore de manera seria en nuestra agenda sindical, en la de todos y todas, no solamente de la Secretaría Internacional a nivel confederal. Eso tiene que calar a todos los niveles de nuestras agendas sindicales. Y debemos actuar. El tiempo de reflexionar, de pensar, de escribir, de tal, pasó. Esto no es una amenaza, esto es una realidad, una triste realidad que gobierna ya en demasiados países del mundo y que en España tiene también presencia ya en gobiernos y en instituciones públicas. Por tanto, aquí tenemos que trabajar con las bases del sindicato, tenemos que implicar a todo el mundo y hacerlo claramente con la representación legal de las personas trabajadoras para que finalmente esas estrategias que estamos elaborando desde aquí lleguen a los centros de trabajo, que es lo importante y lo fundamental. Entonces hemos venido, como os decía, pues haciendo cositas, ¿no? Desde hace ya, pues ya hace bastantes años, hace ya como 4 o 5 años que estamos trabajando intensamente en este tema. A nivel nacional
el plan de trabajo de la Secretaría Internacional ya en el mandato anterior incluyó el fascismo y la defensa de la democracia como una prioridad de trabajo. Se impulsó también el grupo de trabajo confederal contra la extrema derecha en el año 22, que pretendía, pues lo que os decía, ¿no?, ir incorporando de manera transversal en la agenda sindical cómo enfrentar la extrema derecha y hacerlo de forma coordinada. Se ha venido trabajando con movimientos sociales, con movimientos políticos, en espacios de memoria democrática, en educación para la ciudadanía, lucha antifascista, etc. Y la parte internacional, partiendo de la base de que el sindicalismo es internacionalista, no podemos concebir, intentar ni luchar contra la extrema derecha ni casi ninguna de nuestras batallas hacerlas en solitario. Y en el caso de la extrema derecha es especialmente evidente. Estos tienen una estrategia global, una estrategia internacional, y nosotros sindicalmente o tenemos una estrategia también coordinada internacionalmente o uno por uno no vamos a conseguir los objetivos que tenemos. Por tanto, como nosotros somos internacionalistas, y no solo porque lo digan nuestros estatutos, sino porque realmente nos lo creemos, y a nosotros, pues de alguna manera, lo que nos une es la lucha por los derechos laborales, por los derechos sociales. Al final eso está por encima, pues, de fronteras, digamos, ¿no? No tenemos límite en este sentido. Y eso, pues, de alguna manera contradice a las estrategias ultranacionalistas. Hemos estado participando en diferentes espacios internacionales. El principal, con el que más intensidad hemos trabajado, es el de redes, que a continuación comentaré, pero también formamos parte de la Red Sindical Internacional Antifascista, que se creó en el año 2022 a instancia de la CGIL italiana, después de que su sede en Roma fuera atacada por fascistas, ¿vale? Aquello no fue casual. En esa manifestación fascista se atacó al sindicalismo más poderoso, digamos, al primer sindicato de Italia, un sindicato que luchó claramente contra el fascismo en Italia, con una vinculación absoluta con los partisanos italianos, y los fascistas fueron a atacar lo que consideraban su principal enemigo, en este caso a la CGIL. En este espacio, en esta red, esta es una red que realmente no tiene un trabajo efectivo, práctico, que podamos venir y decir, hemos hecho esto, esto, lo otro, no. Es más una cuestión de visualización, ¿vale?, de esa unidad sindical. Hay cientos de sindicatos de todo el mundo que forman parte de esta red. Luego, en la Confederación Europea de Sindicatos hemos sido Comisiones Obreras, y lo digo porque ha sido así, hemos sido uno de los sindicatos que más ha luchado para que en la CES, para que en la Confederación Europea de Sindicatos, se hable de fascismo, se hable de extrema derecha, evitando, como algunos sindicatos pretendían, que se hablara de fascismo y de comunismo al mismo nivel. O sea, para que os hagáis una idea del espacio, ¿no?, o de la situación en la que hemos tenido que bregar. Bueno, finalmente la CES ha entrado, constituyó un grupo de trabajo, se han venido haciendo trabajos importantes, José Antonio ha estado participando, se ha creado un centro que se llama Pan y Rosas, con un observatorio. Bueno, de alguna manera, el hecho de que en enero vamos a organizar un seminario de este centro contra la extrema derecha de la CES en Madrid, y organizado por comisiones y por la CES, tenemos que acabar de ver el formato, es un reconocimiento, ¿no?, al trabajo que hemos estado haciendo. Tener en cuenta que en Europa en este momento se están poniendo sobre la mesa una serie de amenazas, como esa idea del gran reinicio, ¿no?, que hay quien está hablando, y están hablando en serio, de restaurar la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Están promovidos especialmente por la extrema derecha de Hungría y de Polonia, que ya también alguna perlita sobre ellos ya os ha comentado José Antonio, pero también tiene el apoyo de los Estados Unidos, cuidado, ¿eh? O sea, esto ya trasciende incluso las fronteras de la Unión Europea. Lo que pretende finalmente esta idea del gran reinicio es vaciar de contenido las instituciones supranacionales, en este caso las europeas, pero bueno, el objetivo es Naciones Unidas, es la Organización Internacional del Trabajo, etcétera. De hecho, uno de los fantasmitas es el del multilateralismo. Es el azul, el calvo. El que no tiene... Este es el fantasma del multilateralismo. Y lo que pretenden, bueno, pues no es otra cosa, pues esta gente que imponer una agenda neoliberal y una agenda identitaria, ¿no? Pero además, también ya nos ha hecho
nos ha enseñado la foto claramente, ¿no?, de lo que ocurre en las instituciones europeas y en el Parlamento Europeo. Bueno, pues esa deriva cada vez más hacia la extrema derecha y hacia la derecha más extrema, porque esa es otra, ¿no?, la capacidad de arrastre que tiene la extrema derecha sobre las derechas tradicionales, radicalizando su discurso. En ETUI, en el Instituto Sindical Europeo, también se han impartido, hemos sido formadores, Fátima, José Antonio también ha participado, pero también hemos sido alumnos en diferentes cursos sobre extrema derecha y, bueno, participamos en diversas iniciativas también sobre democracia y para la paz, tanto a nivel de la CSI, de la Confederación Sindical Internacional, como de la CES. Y en diversos proyectos europeos también hemos venido trabajando. Y, de hecho, estamos abiertos a participar en cualquier espacio de solidaridad sindical internacional que pueda contribuir, pues, a preservar la democracia y a evitar el avance de la extrema derecha. Voy a acabar ya explicándoos un poquito el tema de redes. Redes es una red sindical que impulsamos desde Comisiones Obreras junto con nuestros compañeros en Europa de la CGL y de América Latina, la CUT de Brasil, la CUT de Chile y la CTA de los trabajadores de Argentina. Se inició como un espacio colaborativo, ¿no? Es un espacio, pues eso, casi de voluntarismo, ¿no? No tenemos ningún tipo de personalidad jurídica, no tenemos nada, sino que somos 5 organizaciones afines que dijimos, vamos a ponernos a trabajar en común porque así vamos a aprovechar, pues eso, sinergias, buenas prácticas, vamos a proponer diversos temas que nos parecen interesantes y que pueden tener una relación entre nuestros países importante. Tener en cuenta también que no es casual que las 5 organizaciones somos de 5 países que hemos sufrido dictaduras a lo largo de nuestra historia, ¿vale? No es menor. Somos 5 sindicatos que ideológicamente, políticamente estamos también muy alineados y lo hemos estado siempre históricamente. Entonces, bueno, todo eso ha contribuido. Cuando habíamos ido haciendo diferentes cosas durante la pandemia, estuvimos trabajando mucho, pero en un momento dado fuimos conscientes que el auge, que todavía en ese momento podíamos hablar de auge, de la extrema derecha y su implantación política, pues nos llamaba, ¿no? Nos estaba de alguna manera exigiendo que actuáramos. Y allí de alguna manera se gestó ese proyecto que denominamos Combatir a la extrema derecha desde los lugares de trabajo. El objetivo era, pues al principio, mediante reflexión, debate, pues ir elaborando esa estrategia sindical y al mismo tiempo pues ir integrando esa lucha antifascista en nuestras agendas nacionales, pero también impulsarlo a nivel internacional. Queríamos trabajar, pues, en red, ¿no?, para ser capaces de combatir esta estrategia reaccionaria, pues, a los diferentes niveles: local, regional, nacional, internacional, sectorial, y, como os digo, compartir experiencias, buenas prácticas, e ir también tejiendo una red cada vez más amplia también con movimientos sociales. Para este proyecto hemos contado con la colaboración de la TUC, de la TUC británica, que ha sido de muchísimo valor, porque ellos en Gran Bretaña ya llevaban también tiempo trabajando en estas cuestiones. Ellos también han trabajado mucho en educación antirracista. Ellos tienen unas realidades más acuciantes que la nuestra de racismo en los centros de trabajo, también una historia de colonialismo, pues, que les ha llevado a algunas realidades. Y, como os digo, pues nos pusimos todos a trabajar en este proyecto. Fuimos realizando seminarios en los diferentes países de los sindicatos miembros, y la idea es, pues, seguir, ¿no?, con este proyecto. Ahora nos hemos autoimpuesto el avanzar, el trabajar más intensamente sobre temas de extrema derecha y mujeres y comunicación, que es fundamental. Estamos también trabajando en un proyecto en paralelo muy interesante sobre cómo combatir estos discursos en las redes sociales y en esos espacios más mediáticos, digamos. Entonces, os comento así ya rápidamente 3 proyectos pilotos que se han realizado en centros de trabajo. El primero se realizó en Italia, en la fábrica de Lamborghini, que ellos pusieron la excusa
La excusa era realizar seminarios sobre la Constitución italiana y los valores, pero realmente lo que había detrás era formación y en ideología y en valores contra el discurso de odio, ¿no? Porque en esta factoría estaba muy extendido el discurso de odio, porque es una factoría con buenos salarios, con buenas condiciones laborales, donde, bueno, pues había un predominio, si no prácticamente la mayoría, de trabajadores autóctonos. Era la típica fábrica, pues que los hijos entraban, no sé qué. Entonces, la amenaza de la migración para ellos fue, bueno, empezaron a generarse muchos malos rollos y se empezó a generalizar determinados discursos, pues de odio contra los migrantes y contra bueno, pues todo aquel que no fuera el puro italiano que toda la vida había trabajado en esta fábrica. Al mismo tiempo, en Reino Unido, en la fábrica Rolls-Royce, el sindicato Unite analizó el comportamiento de sus afiliados a través de las redes sociales, ¿no? en relación con discursos de odio. Ellos decían, por ejemplo, ¿quién está retuiteando anti-vax, ¿no? antivacunas? ¿Y quién está retuiteando tal? Entonces ellos, con el Big Data, digamos, conseguían hacer mapas y se quedaron bastante alucinados de cómo había seguimiento de las cuentas más fachas de las redes, o sea, de Twitter, básicamente, en Reino Unido, y cómo miles y miles de afiliados, que además es un sindicato, pues yo creo que es el sindicato más a la izquierda dentro del TUC, pues fueron conscientes de este hecho y además pusieron en práctica un modelo formativo. En América, la verdad, tenemos que reconocer que el nivel, digamos, de proyectos o de actuaciones que se han realizado es un poco menor que el que hemos tenido en Europa, pero en Brasil, la CUT de Brasil tiene un equipo que le llaman brigadas digitales, que son personas voluntarias que lo que hacen es, pues, a base de machacar ahí en redes sociales, pues ir contradiciendo determinados discursos que se van dando allí, y sobre todo fake news, porque esto en Brasil es una cosa bastante brutal, porque en la época de Bolsonaro eso se convirtió prácticamente en la norma, ¿no? En las redes sociales. Y en Argentina se están realizando, pues, ya incipientes programas de formación sindical también para trabajadores. ¿Qué hicimos aquí? Pues aquí, y con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, que se creyó nuestro proyecto, que consideró que tenía un contenido político muy importante y que además era exclusivo, o sea, que éramos nosotros los únicos que lo podíamos hacer, pues nos compró el proyecto, nos ha ayudado financieramente, pues por ejemplo, pues a hacer, que nos lo han dado, ¿no? Todavía. Unas sorpresitas que tenemos para vosotros, pues eso, ¿no? Nos ayudaron económicamente y sobre todo nos han apoyado mucho en cuanto a confianza en el proyecto, ¿vale? Entonces, en colaboración también con la Escuela del Trabajo, pues elaboramos las dinámicas formativas que a continuación haremos con vosotros, que vosotros vais a ser los delegados y delegadas que vais a participar. Y lo que pretendemos con este proyecto es, pues, detectar primero, después ser capaces que las personas trabajadoras sean capaces de contraargumentar estos discursos, ¿no? Y estos mensajes. El proyecto piloto nosotros lo hicimos en la fábrica de Mau, nosotros en coches de lujo y nosotros en una fábrica de cervezas, ni tan mal, ¿no? Pues hicimos el primer proyecto en la fábrica de Mau en Guadalajara, ¿vale? Con los compañeros del comité de empresa. Bueno, nosotros tenemos mayoría, y ahí, y os digo una cosa que fue muy curiosa, fue casualidad absoluta, pero fue así. La fábrica Mau, o sea, Mau forma parte de un grupo empresarial entre los que está Solán de Cabras, la fábrica de agua de Cuenca. Bueno, pues dio la casualidad que cuando estábamos trabajando en esto se hicieron elecciones en Solán de Cabras, donde teníamos mayoría absoluta, comisiones obreras, y salieron elegidos 2 delegados por Solidaridad, el sindicato de Vox. Entonces aquello fue como una locura, pero ¿qué ha pasado aquí? Es una empresa también con buenas condiciones, una empresa bien.
Y fuimos capaces, ya os digo, fue casualidad, pero fuimos capaces de poder ver qué había ocurrido allí. Y lo que había ocurrido allí, lo que hacía era que nos daba la razón absolutamente, ¿no? La premisa esa que teníamos nosotros del individualismo, de la división de la clase trabajadora. Los dos señores que recibieron 23 votos en su empresa, bueno, 21 votos y los dos suyos, casualmente los 23 votos eran de los 23 trabajadores del toro, bueno, ¿sabes? Eran toreros, estos del tal. Porque estos dos señores les habían convencido a sus compañeros de que si ellos llegaban a ser delegados iban a imponer unas condiciones mejores para ellos que para el resto. O sea, que no os preocupéis que nos vamos a arreglar las cosas para nosotros. Y estas personas los votaron pues entendiendo que eso les iba a beneficiar porque iban a conseguir beneficios por encima de los de sus compañeros, ¿no? Entonces, es realmente triste, pero también también da mucho que pensar que en una empresa con mayoría absoluta de comisiones obreras pueda pasar esto, ¿vale? Que 21 personas, aparte de estos dos, pues eso, se dejaran convencer por ese individualismo y esa voluntad de desmarcarse del resto de sus compañeros, y ahí os busquéis vosotros la vida, que nosotros ya estos dos nos lo van a arreglar, ¿vale? Bien, vais a ver, yo no voy a dar más pistas, porque si no voy a descubrir el tema en qué consiste, ¿no? esta acción, este módulo, digamos. Hemos hecho hasta la fecha 4 veces, lo hemos hecho en Mao, en Alovera, lo hemos hecho en la Escuela de Verano de Extremadura, en Cartopsa, en Cuenca, sí. Y había otra cosa, ¿no? Y en Sanidad, y en una escuela de jóvenes de Sanidad. Y una escuela de juventud de Sanidad también, ¿vale? O sea que vosotros vais a ser los quintos. Y la idea aquí, pues como os decía, es que de aquí, y esto lo hemos estado hablando con Ana, de aquí esto tiene que salir reproducción de esta acción, ¿vale? Si os parece interesante, claro, si decís vaya rollo, no, pero yo creo que os va a molar. A todo esto, y de forma paralela al proyecto, tenemos una página web, que es lo que os he estado enseñando aquí, Fátima, que por favor, bueno, luego tendréis no hace falta que lo apuntéis porque luego dispondréis de la dirección, pero os invito a que entréis, redsindical.org, es todo abierto, todo es público, se puede utilizar tranquilamente, bueno, pues citar de dónde viene, porque claro, hay gente aquí que hemos colgado sus intervenciones, entonces habría que darle un poquito de seguimiento, pero bueno, podéis abrir, cerrar, ir viendo el material que hay. Es un material que requiere una constante renovación. Bueno, nosotros tenemos unos recursos limitados para hacerlo, pero bueno, en eso estamos. Falta también que se incorpore una parte, porque esto es como muy de comisiones obreras, como podréis comprobar, porque como lo hemos hecho nosotros y es quien lo hemos alimentado, pero nos falta que los compañeros de los otros sindicatos también nos faciliten material para poder enriquecer la página web. Y ya, lo último, y con esto ya acabo y me callo, es que son estos muñecos, ¿vale? Estos muñecos, el rojo, aquel de allí que es el prota, porque los otros todavía no los hemos desarrollado, aquel muñeco le pusimos el nombre de Antifaster, viene a ser, no lo tenemos, ¿no? Fasper, perdón, que he dicho faster, ¿no? Siempre rápido. Bueno, pero... Es el lento, ¿no? Antifaster es lento. El tuit de Vox que dio el lugar. Bueno, explicado es machorra, pero hubo un tuit de Vox hace tiempo en el que había alguien como disparando contra diferentes cosas, ¿no? Pues había el anarquismo, el comunismo, un fantasma con el arcoíris, o sea, LGTBI, yo qué sé, el ecologismo, bueno, todo. Y entonces resultó que el colectivo LGTBI lo que hizo fue, dijo, sí, pues vas a ver, y convirtió al fantasma que habían puesto en trending topic, pero justamente en contra de la extrema derecha, en contra de Vox y a favor de la diversidad, tal y cual, o sea, se les giró absolutamente en contra. Y un poco en base a esa idea es cuando buscamos, pues eso, un símbolo, un algo, ¿no?, que pudiera representar a redes y este trabajo que estamos haciendo, pues fue ¿no? Es el fantasma contra el fascismo. Y en este caso, pues es la defensa pues, del programa
progresismo, de la izquierda, de no sé qué, y cada uno, pues cada color tiene un significado. Pues es que ahora no lo sé porque yo no los veo, pero bueno, el verde es el del ecologismo, el morado es el del feminismo, el azul es el del multilateralismo, el verde el naranja el de comunicación. El naranja de la comunicación, ¿vale? Esa es un poco la idea que tiene esto, ¿no? O sea, estos símbolos, ¿no? Estos muñecos. Y bueno, hasta aquí, pues donde estamos, lo que hemos hecho, lo que pretendemos, y bueno, haremos esta simulación, lo vamos a hacer aquí en serio. Todavía no tenemos suficientes datos, digamos, como para sacar unas conclusiones de las acciones. O sea, necesitamos que se hagan más acciones para poder hacer unas conclusiones porque ahora, claro, estamos hablando que en total, pues no sé, habrán participado 100 personas como mucho, ¿no? Entonces, claro, necesitamos un poco más de masa crítica para poder elaborar esas conclusiones, ¿no? Llegar a algunas ideas. Vamos a seguir, tenemos ya medio apalabrado también otros proyectos similares, pero bueno, cada vez un poquito más avanzados. Tenéis una guía, en la página web tenéis una guía interactiva que podéis también utilizar libremente, podéis compartir con vuestros compañeros y compañeras, y yo pues lo dejaría aquí. Entonces no sé si hay alguna duda, si hay alguna cosa que queráis comentar, digo porque si no luego cuando empecemos con el otro tema pues ya va a ser un poco rollo recuperar esto para que, si queréis poner algo aquí en común, reflexión, crítica, comentario, pues hacerlo ahora o... Luego podemos enseñar la guía cuando hagan la formación. Sí, van saliendo, pero bueno, ahora sí. Se lo han quitado. Tiene patitas, sí. Tiene patitas. Sí. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer, como siempre, la charla y el proyecto que están haciendo, porque la verdad que creo que es súper necesario. Yo en el tema del avance de la extrema derecha, del avance del fascismo, es un tema que me preocupa muchísimo. Sobre todo, yo soy madre, sobre todo de cara a lo que es la juventud y las nuevas generaciones. Es algo que me preocupa especialmente porque aunque en los ambientes, por así decirlo, que yo pueda controlar, lo que inculcamos son valores de democracia, de antifascismo, de igualdad, pero luego la realidad es que la sociedad, fuera de ese control, lo que vende son mensajes totalmente contrarios y nos guste más o nos guste menos, pues están calando bastante más que los que podemos aportar nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es como una pequeña reflexión. Creo que comisiones obreras y los sindicatos en general, pero sobre todo los sindicatos de clase y comisiones obreras, tenemos que tener un poco claro que desde el individualismo no vamos a conseguir nada. Y creo que una cosa clave en todo esto son las alianzas con los movimientos sociales. Creo que el reto actual del sindicalismo para detener todo este avance de mensajes de odio es la unión de los movimientos feministas, antirracistas, LGTBI. Creo que por ahí es por donde tenemos que actuar, porque si lográsemos tejer una verdadera alianza con todos estos movimientos sociales, realmente podríamos construir sociedad, construir comunidad, y construyendo esa comunidad ya no tendríamos por qué tener miedo de que una vez que los jóvenes salen del ámbito que yo controlo, ya el mensaje va a ser todo el contrario. Entonces creo que es un reto que tiene el sindicalismo en el siglo XXI, lograr mejorar las alianzas con todos los movimientos sociales, porque creo que aquí va la reflexión. Si lográsemos unirnos el sindicalismo de clase, el movimiento feminista, ecologista, antirracista, todo este tipo de movimientos sociales, ¿quién podría con nosotros? ¿Quién podría pararnos? No habría peligro, no tendríamos miedo de estos mensajes del odio. Entonces creo que es una reflexión, porque tú lo has nombrado mucho, que individualmente no se puede hacer nada, pero creo que en lo colectivo también tenemos que tener muy en cuenta a todos estos movimientos sociales y a todas estas luchas sociales, ir de la mano de todas las luchas que son amigas y que comparten los mismos principios y los mismos valores que compartimos en nuestros estatutos, que también los hemos nombrado y tanto. Si defendemos que somos un sindicato feminista,
de clase, igualitario. Creo que tenemos que buscar más alianzas en ese sentido y creo que es la clave de la lucha sindical en la actualidad. Simplemente era eso. Muchas gracias. Gracias. Sí, pero bueno. Más bien reflexión mini, no me voy a enrollar, pero propuesta que aunque lo hemos hablado de Madrid, pues a ver qué dicen las compañeras. Efectivamente, nosotros lo que entiendo yo que necesitamos como sindicatos, además de trabajar con los colectivos, pero como sindicatos, que somos como estamos aquí hoy, como sindicatos, hacer frente a lo que está ocurriendo en la sociedad en diferentes aspectos, en educación, en los centros educativos, pero también en los centros de trabajo. Nos cuesta muchísimo que la RLPT entienda que no solamente estamos para mirar una nómina y que no somos una gestoría, una asesoría, somos mucho más, pero después quizás no tenemos la formación o la capacitación directa para combatir directamente esos discursos en los centros de trabajo y poder aprender a cuanto escuchemos un mensaje misógeno, machista, fascista, decirle no. O arrancarle la cabeza al compañero, que entiendo que no hay que hacerlo. ¿Vale? Espero que esto lo corten de la emisión, pero sí poder combatir y decir, no tentar, es decir, normalmente lo que hacemos, que es lo que yo veo en los centros de trabajo, es callarnos la boca. Y al final, el que otorga, pues ya sabemos lo que hay. Y como que parece que tienen razón en cuanto a los discursos y sobre todo los obreros y las obreras, los trabajadores en los centros de trabajo, y ya no doy ejemplo de trabajadores con el SMI, que se atrevan a decir esos discursos y esos mensajes que dice, pero Dios mío, ¿pero esto qué es? Y es verdad que lo escuchamos en todos los centros de trabajo. Nos falta formación e información para poder combatir justamente donde hay que hacerlo, en los centros de trabajo. Porque aquí en estos eventos, en nuestras charlas, jornadas, lo tenemos todos claros, todos claros. Y salimos aquí reforzados. Pero es en los centros donde se da la batalla y donde hay que responderle con argumentos a los compañeros y compañeras, porque a los fachi empresarios no los vas a convencer de nada, a los políticos empresarios fachis tampoco los vas a convencer de nada, al Poder Judicial, que bueno, que se supone que deben estar para el Poder Judicial, tampoco vamos a convencer de nada. Y entonces, una de las propuestas que si ustedes tienen, además de venir a Canarias, mirar todas las islas, con jornadas formativas, eso ya decidan ustedes voluntariamente, por supuesto. También si existe otra fórmula comunicativa que podamos hacer llegar directamente a los compañeros y compañeras. Ya está. ¿Ya estamos? Mira, lo de las alianzas con los movimientos es que no tengo nada que decir porque estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque esto trata de sumar, o sea, cuantos más, de sumar gente, cuantos más, cuantos más pensando igual o parecido, pues mucho mejor. No siempre es fácil, somos conscientes, en algunos espacios nos cuesta pues que se nos acepte, aunque compartamos, por ejemplo, el movimiento feminista en determinados sitios es un ejemplo claro, pero no debemos cejar en nuestro empeño de hacerlo, porque es que al final ellos sí que se unen, que es que eso también lo tendríamos que tener en cuenta. Ellos, aunque sean de su padre y de su madre, les da igual, les une esa cuestión. Y después, Vane, nos has hecho un poco de spoiler ya del tema. No, muy bien, porque justamente tu intervención y todas las cuestiones que estabas planteando es exactamente, ¿no?, el objetivo que tiene esta es que no es formación, porque no os vamos a enseñar nada, Fátima en este caso lo que va a hacer es haceros pensar, haceros hablar y haceros reflexionar, pero no os vamos a trasladar conocimiento, ¿no? Es eso, venga, cosas que a lo mejor no se te ocurren. Y esa es un poco la clave de la cuestión. Entonces tú decías, no vas a convencer. Seguramente, si tú tienes un compañero o una compañera que es muy facha, tampoco le vas a convencer, pero es que ese no es el objeto. El objeto es que el resto de tus compañeros se den cuenta de que lo que está diciendo ese energúmeno, pues no
¿sabes? No es cuestión de pelearse, porque me acuerdo en algún sitio que había gente, pues esto hay que partirle la cara. Bueno, ya, pero no, ¿sabes? Esa opción siempre la tenemos, pero no, vamos a intentar lo otro, ¿vale? No, entonces, ese es un poco. Entonces, de cara a lo que yo os decía, de que la voluntad es que esto tenga un efecto así como un aspersor, ¿no? O sea, que esto se vaya ampliando y se vaya diversificando. Hay un material que ahora lo veréis, ¿vale?, que va un poco por esa línea, pero sí que es verdad que, y es lo que yo he intentado decir, que no hemos sido capaces todavía de sacar unas conclusiones y de poder sacar una especie de material para decir, mira, esto es así. Pues porque todavía nos falta un poquito más de experiencia, o sea, de haber experimentado con más gente. Pero yo creo que con el material que disponemos es una especie de disparador, ¿vale? Y a partir de ahí, la gente que participa en este espacio, pues él mismo ya se va de alguna manera dotando, ¿no?, de argumentos y tal. Pero bueno, si os parece, empezamos la cosa y luego las dudas que hayan podido surgir y tal, pues intentamos también. Y muchísimas gracias por la atención, por no haberos dormido a esta hora tan intempestiva. Esto es como el cable, ¿no?, de hace años que te ponías de pie. No, yo es que me voy a poner de pie en 2 segundos, pero antes de nada, bueno, dar las gracias aquí a Comisiones Obreras de Canarias por bueno, nos abordó Ana en el Congreso Confederal. Tenéis que venir, por favor, esto de los fantasmas, explicar un poco de qué es, ¿no?, o de qué va. Yo retomo lo que ha planteado Vanessa antes de empezar y, bueno, pues como ha dicho Cristina, trabajamos mucho con el TUI, soy euroformadora también y el sentido también del Instituto Sindical Europeo, en cierto sentido, es trabajar con eso que se llama contrarrestar eso que se llama la enseñanza bancaria. ¿Sabéis lo que es la enseñanza bancaria? Pues la enseñanza bancaria es la de toda la vida. Yo soy un señor o una señora que sabe mucho, te vomito el conocimiento, tú lo tienes que masticar como puedas y de ahí, pues, mira a ver cómo aprendes, ¿no? Y está claro que las personas adultas no aprendemos así, aprendemos a través de construir colectivamente los procesos de reflexión, de análisis y de la reflexión crítica sobre la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta mañana hemos tenido, y ayer, pero sobre todo esta mañana también con José Antonio y ahora con Cristina, ciertas pinceladas de un tema que es multinivel y muy complejo y que nosotras llevamos años trabajando y quizás tenemos algo más machacado, pero ahora se trata de que vayáis a trabajar y nosotros vamos a estar un poco, pues, de guías. Entonces, en esa cosa de la pedagogía activa, para precisamente no dormiros después de la comida, vamos a hacer una cosa. ¿Quiénes formáis parte de la ejecutiva? Por favor, levantar la mano. De la Ejecutiva Confederal de Canarias. Vale, pues vosotros, aparte, ¿vale? Fuera. Mantener la mano levantada. Toma, ¿Me das? vas a estar más cómoda. Sí, vas a estar mejor. Sí. Me siento como Madonna, sí. como la Madonna esta. Vale. ¿Estoy ya? Tienes un aquí Ole. y así. Venga, a ver si no la bajéis, que es que como no os conozco, vamos a ver. Vamos contando en voz alta. 1, 2, venga, vamos a levantarnos. 3, 4, 5, 6, para que no se os olvide. 1, 2, 3, 4, 2, 5. Venga, a ver, con alegría. Juntamente. Y bueno, antes de empezar, agradeceros el ejercicio que habéis hecho, porque, como habéis podido comprobar, no es un ejercicio fácil, lo parece, pero no lo es. Entonces, bueno, pues como retomando lo que hemos dicho al principio de esta pedagogía activa y esta necesidad de conjuntamente intentar identificar cuáles son las claves, ahora vamos a pasar a las presentaciones de los grupos y luego pues iremos construyendo. La idea es que también podamos tener un debate, pero además también intentar por nuestra parte aportar nuestro granito de arena de todo el trabajo que llevamos investigando, sobre todo porque esto también requiere mucha investigación y parece que no, pero llevamos detrás pues eso, mucho contraste con analistas, con académicos, con expertos, etc. Entonces, bueno, a ver, ¿podemos hacerlo al azar?
Del 1 al 6. Al azar. El 3. Venga, el grupo 3. En serio. ¿Quién es la persona portavoz? Todos, vale, fenomenal. Uy, qué bien. Vale. Pues os paso el micro. Venga, que os ayudo. ¿Leéis la frase? Ah, sí. Ah, pero con micro no. Siempre tiene... Bueno, ¿qué más da? Tiene que ser con micro. ¿Seguro? No te preocupes. No, porque vamos a hablar todos. Nuestra frase fue: los moros solo vienen a vivir del cuento y chupar de subvenciones y luego se vuelven a Marruecos a vivir tan ricamente. Super chachi. Claro. En un principio a nosotros esta frase pues nos dio bastante coraje, un montón de impotencia y rabia, y quien me la diga le parto la boca. Pero estuvimos todos de acuerdo en que nos sentíamos eso, pero a la hora de reflexionar, por ejemplo, entre todos llegamos que quizás nosotros sí estemos aquí viviendo ricamente, porque nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos se fueron a Venezuela, se fueron a Cuba, dejaron a parte de su familia atrás para crear un futuro o un fondo económico, lo que sea, para que tú hoy nazcas aquí o hoy estés aquí viviendo en estas buenas condiciones que tenemos todos. Pero ellos sí se fueron y no a chupar de subvenciones, porque en Venezuela seguramente que no había subvenciones. Ni en Cuba, ni en cualquier otro país. Te nombro esos dos porque son los que más suelen dar como ejemplo para la inmigración canaria en su día, ¿no? También llegamos a la conclusión, ruegos y preguntas después, Dunia, gracias. También llegamos a la conclusión de que el coste de llegar a Canarias, en este caso a la gente de Marruecos, es jugarse la vida. Una mamá con un bebé de 7 meses en brazos, días en alta mar, condiciones climáticas fuertes, llegan o no, si tienen suerte, para que después lleguen aquí y las tratemos como las tratamos. Me parece un poco de reflexionar. Gracias. No he terminado mi exposición. Controla esos impulsos. Sí, bueno, a ver, un poco lo que estábamos debatiendo es que cuando estamos con este tipo de comentarios, el primer impulso, por supuesto, es ser reactivo y responder de la misma manera, pero eso nos separa aún más. Entonces, por eso, estas dos primeras cuestiones que ha hablado la compañera, va un poco a despertar esa empatía de decir, oye, mira, vamos a ver que esto, la realidad es otra. O sea, esto está por un lado, por otro lado tenemos esto, y es un poco a abogar a esa parte más humana que nos caracteriza, ¿no? como personas. Y luego después entraría la fase ya de desmentir esto, porque no es así. Entonces, también es verdad que nosotros, españoles y españolas, pues tenemos también, la perspicacia la tenemos muy bien aprendida. Entonces, claro, esto no es un tema solamente de las personas que vienen en este caso de Marruecos o de África, ¿no? Que aquí hay situaciones que también se pueden estar produciendo. Y por supuesto, hay que desmentir, y como no, la compañera de Melsa lo va a decir.
Vale, pues bueno, como dicen mis compañeros, ahora mismo estaba diciendo Dailos, en general, la frase pues es un mito, es una leyenda, no existe, ¿vale? Porque para empezar, pues esto de que los moros cobran y vienen aquí a chupar subvenciones, pues que me digan qué subvenciones cobra una persona magrebí, no lo sé, la verdad. Entonces, esto se puede desmontar. Lo podemos montar porque nosotros trabajamos en un centro de primera llegada, ¿vale? de migrantes que llegan a nuestras costas y no cobran absolutamente nada. Así que yo eso, por ejemplo, siempre lo suelo desmentir a sí mismo, porque es la realidad. Y luego la frase en sí, pues, termina pues, con una cosa que es como pues, una incultura, es no saber simplemente el contexto que hay en África y en Marruecos, en este caso, socioeconómico-político, ¿vale? Eso es de no saber, pues no tener ni idea de lo que pasa ahí en Marruecos, que hace poco además hubieron unas revueltas en Marruecos porque el tema está bastante jodido, coño la mosca, y, y la gente pues no tiene ni idea de lo que pasa allí, ¿vale? El 5, línea. Venga, muchacho. Bueno, yo les voy a leer la frase que nos ha tocado, ¿vale? Vale. Los sindicatos no valen para nada. Se gastan las subvenciones en marisco y son una panda de vagos. Bueno, ante esta frase, ya es un clásico, refiriéndose al sindicato de nosotros, a mí me crea mucha indignación ante la persona ignorante y el desconocimiento que pueda tener con respecto a nuestro sindicato. Y me genera rechazo y hartazgo. Ya que quien diga que los sindicatos no sirven para nada, demuestra que no conoce ni su historia ni su función actual. Gracias a la acción sindical existen hoy en España convenios colectivos, límites de jornada, vacaciones pagadas, permisos retribuidos, salarios mínimos, protocolos de prevención y un sinfín de derechos laborales que no surgieron por generosidad empresarial, sino por negociación y conflicto. Las subvenciones públicas que reciben los sindicatos están autodidactadas y justificadas ante el Tribunal de Cuentas. No son cheques en blanco, se destinan a formación, asesoramiento jurídico, participación institucional y acción social. Ningún dirigente sindical se puede gastar en mariscos ni un euro que no esté fiscalizado, porque cada gasto se fiscaliza. Llamarnos vagos a quienes dedican su tiempo a defender despidos, sanciones injustas o condiciones precarias revela desconocimiento o mala fe. Muchos delegados sindicales lo hacen fuera de su jornada, sin cobrar ni un euro, enfrentándose incluso a represalias de sus propios compañeros y de las empresas. Los sindicatos no son perfectos, pero siguen siendo el único instrumento colectivo capaz de equilibrar la relación entre quien contrata y quien trabaja. Sin sindicatos, lo que vuelve no es meritocracia, sino el miedo y el abuso.
Y ya para concluir, que ya como ven aquí es un clásico y una realidad distorsionada, aquí hace 23 horas colgaron bueno, este es el logotipo, parece de nosotros, ya así identificado, Comisiones Obreras con las gambas, eso sí es un genocidio, para que ustedes lo puedan ver. Pues, sí. 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 Ya la tenemos publicada ya de la extrema derecha que nos que nos quiere pisotear, por supuesto, y nos quiere opacar, pero no lo van a lograr. A ver, Cristina. Muchas gracias, ¿eh? El 7. ¿El 7? Espera. El 7. Aquí somos todos iguales y todas iguales. No pasa nada, no pasa nada. Caballito blanco. Es que nos ha tocado un tema muy interesante, porque somos la Secretaría Confederal de Migraciones y nuestra frase ha sido: los inmigrantes vienen aquí solo para aprovecharse de nuestros recursos y cometer delitos. He puesto muy fácil. Bueno, ¿qué hemos sentido? Pues desgraciadamente esto es lo que vamos escuchando todos los días y pues es indignación, como creo que todas las personas que estamos aquí. Y claro, es que es mentira todo lo que se dice sobre los migrantes, todo lo que aportan, lo hemos hablado, ¿no? El tema utilitarista que hacemos de las personas migrantes y se nos olvidan los derechos humanos de las personas, que yo creo que cada vez más nos olvidamos de eso, de que son personas que vienen a buscarse la vida, como los españoles hicimos hace la Guerra Civil, ¿no? Y ahora ya he hablado yo mucho, ahora os toca a vosotras. Vale. De la frase que ha leído Sofía, digamos que la hemos dividido en dos partes, ¿no? Dice, los inmigrantes vienen aquí solo para aprovecharse de nuestros recursos, ese es un mensaje muy fuerte, y el otro mensaje es y cometer delitos. Entonces lo hemos desgranado, cómo lo argumentaríamos, cómo lo contraargumentaríamos, dividido en dos partes. Yo cuento una y la otra Garbiñe. Entonces, respecto a que vienen a aprovecharse de nuestros recursos, pues está claro, es evidente que no hay ayudas específicas diseñadas para personas migrantes. Las ayudas que hay son ayudas pues, para personas con pocos recursos, ayudas para mujeres víctimas de violencia de género, en fin, cualquier tipo de ayudas, pero que se pueden pedir y se pueden utilizar, seas migrante o seas autóctono, siempre y cuando cumplas una serie de requisitos, sin perder de vista además que las personas migrantes están en situación administrativa irregular, porque no todo el mundo viene aquí con un trabajo, con sus papeles en regla y demás, esas sí que no pueden acceder a ningún tipo de ayuda, cumplan requisitos o no los cumplan, que normalmente no los cumplen, porque no pueden cosas tan básicas como para nosotros y nosotras son normales, como abrirse una cuenta bancaria o tener una línea de teléfono móvil a su nombre o este tipo de cosas. Entonces, esa primera parte es absurda de la frase y la segunda parte también, y os lo cuenta Garbiñe. Gracias. Sí, la otra es la de cometer delitos. Y bueno, más allá primero de situar que ha aumentado el número de población migrante en nuestro país y pese a haber aumentado el número de personas migrantes, se han reducido el porcentaje
de los delitos cometidos por el colectivo de las personas migrantes. Dicho esto, cuando la extrema derecha, el fascismo, habla de cometer delitos dentro de su discurso de odio, sobre todo lo dirige hacia las violencias machistas, las violencias sexuales. Por un lado, con el objetivo de vuestras mujeres, ¿no? Como si las mujeres fuésemos propiedad de ellos, eso por un lado, y por el otro que es completamente falso, mentira, porque la violencia sexual no entiende de nacionalidades. Tenemos La Manada en Pamplona, donde 7 sinvergüenzas españoles, uno de ellos además guardia civil, violaron de manera continuada entre 7 a una mujer. Tenemos, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, migrantes, donde entre 4 paredes son también violadas mientras están supuestamente prestando servicios, o las jornaleras, las mujeres trabajadoras del campo, como fue hace poquito, 2 o 3 años en la región de Murcia, en el campo de Cartagena, tuvimos que denunciar porque un sinvergüenza, un propietario del campo, estuvo durante 6 años violando de manera continuada a 6 mujeres marroquíes. Por lo tanto, por supuesto, porque somos un sindicato feminista y nos lo creemos, tenemos que denunciar todo tipo de delitos y sobre todo todos los tipos de violaciones sexistas y la violencia sexual, pero dejando bien claro que esto no entiende, que las pollas no entienden de nacionalidades, son pollas violadoras y nos violan a nosotras. Uy, sí. ¿Otro número? Ah, ya está. Ah, el 1, vale. Bueno, a nosotros la frase que nos ha tocado es: ahora parece que no se puede hablar de maricones, que te sancionan en la empresa, mucho protocolo de diversidad, pero el salario sigue sin subir. Lo que nos ha provocado realmente, y así es, rabia, impotencia, rechazo hacia esa persona. Y lo que hemos escrito para poder desmantelar esta frase, por un lado, es que en cuanto a la sanción de la empresa, pues por culpa de este tipo de comentarios que todavía se dan en algunos centros de trabajo, muchas personas trabajadoras pues nos pueden decir abiertamente su condición. Y en cuanto al mucho protocolo de diversidad, pero el salario sigue sin subir, pues hemos indicado que los derechos son todos por igual, independientemente de la condición de la persona, y que en el caso de que el salario subiese, subiría igual, independientemente para todos por igual, independientemente de cómo sea la persona. Entonces, eso es lo que hemos nosotros indicado. Claro, conciso y concreto. El 6, ¿no? Me parece. Hacemos una foto y luego lo... Bueno, lo primero, pedir perdón especialmente a la última fila porque no van a poder leer nada de lo que escribimos. No teníamos muy claro para qué era lo que estábamos escribiendo y no sabía que era para qué lo tenían que leer todos. Entonces, pues, es lo primero por lo que quiero pedir perdón. Pero bueno, como nosotros no tuvimos tanta suerte como los grupos anteriores, que les tocaron temas que dominaban y que controlaban,
nos tocó todo lo contrario, nos tocó un tema que ningún integrante de los del grupo trabajamos en ese ámbito, ni son temas que controlamos, ni que estemos acostumbrados a defender, ni en nuestros entornos laborales, ni en nuestros entornos sociales, ni familiares. Entonces, la frase que nos tocó es: el cambio climático es solo una teoría, no hay pruebas reales de que exista. Ante esta frase, como es un tema que no controlamos y no dominamos, lo primero que hicimos fue intentar saber qué es lo que opinaba cada uno de los integrantes del grupo sobre el cambio climático. Y no solamente lo consultamos entre nosotros, sino que aprovechamos que el restaurante estaba abierto y también hicimos una pequeña encuesta a los trabajadores del restaurante. Sí. Bueno, pues el resultado que obtuvimos de esta pequeña encuesta es que el 100% de los encuestados nos dijeron que el cambio climático existe. Entonces, ante esta frase, el sentimiento que nos generó de entrada fue rechazo. Rechazamos esta frase y es lo que nos genera, porque todos los integrantes del grupo consideramos que el cambio climático existe, y no solamente existe, sino que se está viendo muy acelerado por la acción de los seres humanos. Entonces, bueno, lo que hicimos como relacionar un poco con nuestros entornos de trabajo, y como repetimos, como no es nuestro ámbito, no es una frase que a lo mejor escuchemos tanto en nuestros ambientes, pero sin embargo sí que reconocimos un patrón que tienen las personas que utilizan este tipo de frase. Quien utiliza esta frase, creemos que también utilizan frases pues del tipo: el feminismo ha llegado muy lejos, los hombres están muy desprotegidos ante las denuncias falsas. Quienes utilizan también esta frase del cambio climático se empeñan en relacionar la migración con el aumento de la delincuencia, cosas que sabemos que las estadísticas no apoyan bajo ninguna circunstancia. También quien utiliza esta frase se empeña en hacernos creer que la principal preocupación de la clase obrera en España es la ocupación de viviendas, cuando también las estadísticas nos demuestran que no es un problema real y no es una preocupación que tengamos los españoles, sino que nuestra verdadera preocupación es dónde voy a vivir y dónde van a vivir mis hijos. Entonces, bueno, después de haber hecho este análisis, estas encuestas, pues creemos que esta frase es una manipulación que surge sobre todo de los intereses económicos de los grandes lobbies, porque realmente los que defienden que el cambio climático no existe, lo que realmente están defendiendo es seguir utilizando el mismo sistema socioeconómico en el que vivimos, de robar recursos a los países que están en vías de desarrollo para seguir aprovechándonos los países que llamamos del primer mundo y no querer cambiar esta situación. Por eso negamos la asistencia al cambio climático, porque económicamente nos conviene negar el cambio climático, porque si no tendríamos que cambiar pues nuestro sistema de vida diario. O sea, no podría haber tantos coches, no podría haber tantas fábricas, tendría que cambiar completamente nuestro sistema y se verían afectadas muchas economías, como siempre, de los de arriba, no de los de abajo. Entonces son los que utilizan este discurso. Para un poco desmentir esta frase, como repetimos, no es un tema que nosotros dominemos, entonces dentro de nuestro ámbito nos basamos en los cambios reales que estamos viendo a día de hoy de cambio climático, que es lo único, porque como no tenemos datos científicos, porque no nos dedicamos a esto, no los podemos aportar. Entonces creemos que nuestro argumento para defender que el cambio climático sí que existe sería utilizar ejemplos próximos. En este sentido nos acordamos de la época COVID, creemos que es un ejemplo muy evidente de que el cambio climático existe, ya que no sé si recordarán que mientras todos estábamos pues, en nuestras casas sin poder salir, la naturaleza cambió. O sea, volvimos a ver peces en Venecia, volvimos a ver a tanto plantas como animales ocupando sus espacios naturales, espacios que a día de hoy los estaban ocupando los seres humanos. Entonces, ese es un cambio claro de cómo afecta el paso del hombre en todo este cambio climático. También recordamos otra serie de casos que tenemos aquí, que son como los climas extremos, los huracanes, la Dana, que recientemente ha cumplido un año que tuvo lugar, y sin embargo en otras partes del mundo existe todo lo contrario, lo que es desertización. Y ya centrándonos más en Canarias, que es donde vivimos, pues desde Canarias nos remitimos a la cultura popular. Los que somos de aquí, de Canarias, ¿quién no ha oído decir a nuestros mayores? Antiguamente los barrancos corrían, porque en los barrancos siempre había berros porque el agua corría, porque cuando había unas nubes alrededor del Teide, el sombrerito del Teide, eso es que va a llover. Entonces, ahí es donde demostramos que en Canarias también está cambiando el clima, porque realmente ya no tenemos 4 estaciones,
los inviernos son cada vez más tardíos y aquí también estamos viviendo fenómenos con calimas, con situaciones que no son habituales. Hemos tenido la riada en la laguna hace un tiempo, hemos vivido el delta, hemos vivido diversas situaciones que aquí mismo en Canarias demuestran que el cambio climático sí existe. Entonces, ante el desconocimiento del tema que nos ha tocado, creemos que sería la forma en la que lo rebatiríamos y llegamos a la conclusión que la misma frase que utilizan las personas que utilizan que el feminismo ha llegado muy lejos y que nos estamos pasando en derechos. Muchas gracias. Cuatro. Ahora. Bueno, buenas tardes. La frase nuestra es otro mantra de la chusma esta, es mucha ecología, pero yo no puedo pagar la cesta de la compra. Vale. Esta frase yo creo que la ha escuchado más o menos todo el mundo aquí. Además es una frase puñetera, porque es una frase con el tema de la gente haciendo malabares para poder llegar a fin de mes. Es una frase a la que en cierta manera se puede apuntar un montón de gente. Entonces, es una frase que demuestra un cierto cortoplacismo realmente. Es verdad, era verdad, ¿eh? Lo que decía, es una frase que demuestra un bastante cortoplacismo, pero que donde más la podemos escuchar es eso, en las personas que tengan salarios más precarios, que era una de las preguntas, una de las opciones que tenía esto. ¿Cuál sería cuál es nuestro sentimiento cuando escuchamos esto? Por un lado, otra vez, esa es la primera sensación que te da, pero por otro lado, si te lo planteas es frotarte un poco las manos, porque ya te cogí, ahora te le voy a dar la vuelta. A ver, si nosotros pensamos en ecología al final es salud, una de las cosas más importantes es salud. Los beneficios que puede tener, por ejemplo, el slow food, el kilómetro cero, los beneficios a nivel de economía de tu zona, beneficios medioambientales, lo que tú dejas o sea, las emisiones que dejas de producir cuando compras productos de cercanía y demás, en principio son todo ventajas. Pues tienes que pensar también en qué planeta le vas a dejar a las futuras generaciones, no pensar en yo no llego, mi individualismo. Al final, vamos, en principio nuestra temática era esa. Teníamos un eslogan, es verdad. Nuestro eslogan es: el fascismo contamina más que el plástico. Número 2, ¿sí? Nos quedan dos grupos, el número 2 y la ejecutiva. Está aquí, lo tienes ahí. Ah, ya le pusiste a cada uno su cosa. ¿Quién empieza? Ella. Arminda. ¿Sí? Pasando los papeles. Yo soy la última. Fue de mi Raquel. Y Arminda va primero. Hola. Bueno, a nosotros nos ha tocado, la Tierra siempre ha tenido cambios de temperatura, no es nada nuevo. Es verdad que los compañeros anteriormente tuvieron también pues algo muy similar.
y hemos hecho una pequeña ilustración aparte del desarrollo que le vamos a dar. En cuanto al punto número 2, en la pregunta hablábamos de medio ambiente, de que estamos normalizando ya las altas temperaturas y hay catástrofes que han sido producidas como Dana, volcán, etc. Y ahora paso. Vaya, qué bien. Gracias. Bueno, el tema de que la Tierra siempre ha tenido estos cambios de temperatura, o sea, que hemos normalizado realmente que es así y que ya está, en plan, no nos está pasando nada, es algo muy complejo y que realmente requiere que seamos cuidadosos y balanceados también, porque siempre te puede salir el típico de turno que te dice que no tiene nada que ver el impacto que las personas hemos provocado para que este cambio se acelere. A ver, perdón, pero no me había leído la chuleta. Entonces, bueno, vale. En fin, yo paso este papel. Un poco lo que viene siendo para combatir el discurso, lo que podemos hacer es que partamos de forzar, fomentar, es que las moscas, de verdad, el cambio, ¿ves? Esto antes no pasaba y ahora mira, nos están comiendo las moscas. Esto antes no pasaba, nos están comiendo las moscas. De verdad que no paran. Nada, es que te atacan, una cosa de loco. Nos están boicoteando. El tema es que el tema es que cuando esto se plantea en nuestro puesto de trabajo, por ejemplo, que te dicen, no, a mí me afecta directamente, yo trabajo en hostelería. Anteriormente, hace años, 10 años atrás, nuestra lavandería trabaja, tenemos clientes, es una lavandería interna y siempre hubo, por ejemplo, el tema de salud laboral, altas temperaturas y demás, pero nunca tan extremas como ahora. No es lo mismo un día que tenemos una calima con 45 grados, que te vas a una lavandería que tiene calandras, que tiene lavadoras, que tiene secadoras, o sea, eso afecta directamente a los trabajadores, sobre todo en este caso con mi sector, que nos vemos ahogados, donde te dicen, no, es que esto siempre ha sido así. Esto no siempre ha sido así, niños, o sea, el clima está como está y las condiciones de todo tienen que mejorarse, o sea, es una cosa que no podemos normalizar, porque el problema es que todos hemos normalizado tanto el tema del cambio climático como lo que le está pasando a la Tierra, ¿sabes? Dame el flip, por favor. Por favor, echen más flip porque nos estamos cargando la presentación, espantando tantas moscas. Raquel, te toca a ti. Nosotros lo que haríamos, el directo. No hay mayor responsabilidad conservadora, ¿vale?, que conservar el planeta para las generaciones futuras. Eso es lo que nosotros defendemos. Y es el momento de ser audaces utilizando las energías renovables, como pueden ser la eólica, la solar. ¿Esto qué es? El enfoque que nosotros le daríamos es buscar enmarcar la acción climática no como una imposición de la izquierda, sino como una estrategia de gestión de riesgos, eficiencia económica y defensa de la soberanía. Cada vez que habla uno, que son conceptos centrales que tiene la derecha. O sea, lo que nosotros buscamos es una supervivencia planetaria. Darnos cuenta, por ejemplo, la Dana, que hubo hace más de un año en Valencia, el cambio climático lo estamos observando, pero aún así siguen diciendo que, o sea, para ellos es como que siempre ha existido. No, señores, o sea, nosotros estamos fomentándolo.
¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Entonces eso sería lo que nosotros podríamos defender contra la derecha o la ultraderecha. Pues nada más. Muchas gracias. Bueno, pues estaría el último grupo, que es la ejecutiva, que como son expertos y expertas van a ser breves. Y luego tenemos un poco de debate y algunas cuestiones que os queremos comentar, ¿vale? Vamos para atrás, lo ponemos así. Es que están todas las moscas allí. Como comisión ejecutiva hemos decidido trasladar la exposición a la parte trasera para evitar las moscas durante 5 segundos, por lo menos. Pero tanta. Venga, vamos. Es que no se va a ver. Que no, que no. Como que no llegamos. Estaba lo bajo. Bueno, la verdad que me quedo. Bueno, vamos. ¿Sí? Bueno, a nosotros nos ha tocado una frase que, perdón, porque no teníamos espacio en la mesa para escribir derecho, ¿vale? Pero bueno, dice, a mí los sindicatos no me solucionan la papeleta. Quienes te resuelven los problemas son los abogados y tienes que pagar por ellos. Panda de mangantes que chupan del bote. Si no estás afiliado, no te atienden. Si me abanican, la verdad que estaría genial. Porque todo no puedo, todo no puedo. Hombre, ya que estamos. Vale. A ver, lo primero que queremos señalar es que cuando nos encontramos frases de este tipo, lo más probable es que este tipo de personas también hablen de cuestiones como que hablar de impuestos, pues los impuestos no sirven para nada, el tema de que lo público no funciona, el tema de que, bueno, al final a mí me interesa lo mío, a mí lo de los demás me da exactamente igual. Es decir, estamos en una sociedad individualista, ya lo sabemos. También es verdad que identificamos que hay una falta de conocimiento sobre lo que es la clase social y, por tanto, los sindicatos de clase, como somos comisiones obreras. Hay un reproche inicial hacia nuestra actividad, en plan, tú llegas al centro de trabajo y lo que te encuentras es, pero ¿y el sindicato qué hace? Pues mira, hemos hecho esto, esto y esto, ¿y tú dónde estabas? Pues ahí nos quedamos. Y luego también se están buscando soluciones rápidas a problemas muy complejos que normalmente llevan una tramitación pues X o que lleva incluso una negociación de por medio. Y también estamos hablando de que a lo mejor hay personas que han tenido malas experiencias personales por ese individualismo que comentaba antes, ¿no? De que no me está solucionando lo mío, entonces me enfado con el sindicato, ¿no? Y luego que, bueno, falta información en sí sobre lo que es el sindicalismo y que somos una organización. ¿Dónde están los abanicos, por favor? Gracias. Que somos una organización, entonces ese concepto de colectividad también es lo que detectamos que falla, aparte de que están las redes sociales que efectivamente lo que hacen es generar una interacción, pero que no lleva a nada literalmente, la interacción real debe ser en la calle. Dicho esto, cuando leemos este tipo de frases, lo que nos llega así como de primeras, lo tenemos por aquí redondeado, es decepción, frustración, rabia, impotencia, mucho autocontrol efectivamente, para evitar la violencia, que violencia no. Luego, un sentimiento de soledad en muchas ocasiones, en momentos en los que tú defiendes algo, pero te ves solo casi que ante el peligro, ¿no? Pero luego también tenemos un pequeño ápice de oportunidad. Aquí hay alguien muy positivo, no voy a decir quién es, que está aquí. Pero bueno, vamos a analizar un poco por partes la frase porque detectamos evidentemente 3 partes diferenciadas. En la primera se habla del sindicato como tal, donde vemos una desautorización del trabajo que hacemos en los centros de trabajo y fuera de los centros de trabajo. También una falacia, evidentemente, o sea, se están basando en mentiras. Luego, en segundo lugar, lo de panda de mangantes que chupan del voto, estamos hablando de financiación. Y es una reiteración, una idea que repetida 1000 veces se acaba convirtiendo en verdad, ¿no? Ya sabemos este principio. Y luego, por último, si no estás afiliado no te atienden, esto es una mentira, es un bulo, una exageración, y estamos hablando como tema de afiliación. Entonces, como respuesta, tenemos que ir un poco por partes porque son como 3 grandes temas.
Cuando hablamos del sindicato, tenemos obviamente que hablar de que yo ahora cojo mi móvil y lo más probable es que, aparte de poner un tuit de que odio las moscas, me encuentre en mi lista de llamadas perdidas o no perdidas porque están atendidas, afiliados, afiliadas, personas que a lo mejor no están afiliadas pero las estoy atendiendo igualmente, y eso las llamadas las recibimos a las 7 de la mañana, las recibimos a las 9 de la noche, ¿no? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, ¿cómo que a mí los sindicatos no me solucionan y para qué me llamas? ¿No? En plan, qué bien viviría yo si tú no me llamaras y no me necesitaras, pero la realidad es que me necesitas y me llamas. En segundo lugar, cuando hablamos de financiación, tenemos que aprendernos una cifra, que es 84-11-5. No sé si les sonará, pero el 84% es lo que nos da el gobierno en subvenciones, según algunos. La realidad es que el 84% es lo que nos autofinanciamos nosotros mismos. ¿Con qué? Con las cuotas de las personas que efectivamente creen y confían en lo que nosotros ofrecemos. El 11% viene de programas de servicios jurídicos, perdón, programas finalistas, es que esa palabra todavía me cuesta, pero efectivamente son, o sea, es dinero, es ingreso sí, pero que hay que justificar hasta el último céntimo, ¿vale? Y por último, un 5% que efectivamente nos viene dado por el Estado, pero porque realmente cumplimos con una función social, político-social fundamental, por eso la tenemos. Y por último, cuando hablamos de afiliación, que si no estamos afiliados no nos atienden. ¿En cuántas reuniones, congresos y ejecutivas y demás hemos hablado de que a los afiliados hay que atenderlos, así que por encima de los que no son afiliados? ¿Cuántos no afiliados atendemos al día, semana, mes, año? Muchísimos, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo que si no estás afiliado no te atiende? Pero si es que muchas veces nos peleamos entre nosotros porque les estamos atendiendo, pero de una manera exquisita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues dicho todo esto, por supuesto, esta frase no tiene sentido, no voy a romper la cartulina por si la quieren reutilizar las compañeras, que aquí somos ecologistas, pero hasta aquí llegamos. Gracias. Muy bien, aguanta. ¿Las notas? Gracias a ustedes. Bueno, pues ya vamos un poco queda poquito tiempo para el debate. Me imagino que también estáis cansadas y cansados. No sé si alguien quiere decir algo. La cuestión es que, bueno, creo que habéis demostrado pues, lo que hemos dicho al principio de este ejercicio. No era un ejercicio fácil, no había respuestas buenas o respuestas malas. Y gracias a esa inteligencia colectiva, que es lo que nos hace ser sujetos políticos también y sujetos colectivos, es como podemos también frenar los discursos de odio y la extrema derecha. El módulo que hemos diseñado, como ha comentado Cristina, y yo voy a ser breve, igual podemos explicar el tema del juego y tal, tiene que ver con algunas cuestiones que también lo voy a enlazar con lo que esta mañana estabais comentando. Y bueno, se hacía una particular alusión a la generación Z. Ya se ha marchado Loli, pero yo quería recordar que ella esta mañana ha dicho que es una persona optimista por naturaleza, ¿no? Y es verdad que las redes sociales hacen mucho ruido y la polarización mediática es una realidad que existe gracias o por desgracia, en parte a los algoritmos. No tenemos todas las respuestas, pero sí que es cierto, y se ha apuntado esta mañana, pero también nosotras lo estamos analizando cuando hablamos de la defensa de la democracia, y es que esta extrema derecha ha sabido entender muy bien cómo trabajar con las emociones. El fenómeno que estamos viviendo y que nos está atravesando en todas las culturas occidentales tiene raíces profundas, estructurales, emocionales, simbólicas, y esto requiere una respuesta, en cierto sentido, multidimensional. Hay un relato de pertenencia cuando no solamente la juventud, y ahora una lanza hacia la generación más joven, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con la juventud, sino con esa falta de expectativas que tenemos. Alguien de los grupos decía, la principal preocupación, una de las preocupaciones que tenemos no es la ocupación, sino la vivienda, ¿no? Creedme que es verdad que estamos estudiando ya cómo realmente el algoritmo radicaliza y cómo los estados tendrían que poner pie en pared a cómo estas cuestiones se limitan, pero no solo. Hay una falta de certezas, hay mucha soledad, las redes sociales no solamente radicalizan, sino que lo que están aportando es mucha soledad a determinadas situaciones. Y bueno, pues yo creo que tenemos que disputar el terreno cultural. Esta es simplemente una herramienta que hemos diseñado y que está en constante evaluación. Habéis hecho un ejercicio diferente completamente a los que hemos visto en otras ocasiones.
Nunca había salido todo el grupo, por ejemplo. O sea, que lo habéis hecho como una cosa muy colectiva, muy comunitaria. Habéis respondido a cuestiones muy complejas. Hemos tenido diferentes niveles y también un sentido del análisis muy profundo y con una parte también esencial que creemos que es la verdad, ¿no? Porque habéis contado vuestra verdad y lo que nos atraviesa también día a día. Y entonces esa rabia o ese sentimiento de justicia social, de colectividad, es lo que nos tiene que mover. Cuando se habla de los jóvenes, una lanza, por favor. Vamos a ser un poco también coherentes. Si habéis hemos estado todas y todos en las manifestaciones contra el genocidio en Palestina, ¿no? ¿Cuál era la media de edad? Porque, vamos, yo he visto niños de 14, 15 años, 13 años, 16, y creo que eso también es una cuestión que nos tiene que hacer ver cierta esperanza. Y yo, porque me imagino que Cristina, que es la secretaria, querrá decir algo, mostraros simplemente dos cosas antes de marcharnos. Una, dentro de los materiales de esta cuestión, redsindical.org, que os invitamos, y ya se lo hemos dicho a Ana, a que este taller lo podáis replicar, lo podáis reutilizar, los materiales se pueden bajar, podéis poneros en contacto con nosotras y os podemos remitir los materiales o lo que queráis. En esta guía, por ejemplo, que la tenéis aquí, es tan pequeño, no sé cómo ahora llevarlo a lo grande, en esta guía tenéis un montón de material. Y, por ejemplo, ¿por qué nosotros como sindicato representamos a toda la clase trabajadora? Una forma de buscar también esas conclusiones o esas respuestas que muchas veces no sabemos dar. Bueno, tenéis aquí la típica, somos un sindicato de clase, tal, que explica. Pero aquí también tenéis material que hemos hecho, ahora no se carga, pero no sé si es Unai o es Cristina diciendo qué son las comisiones obreras o por qué estamos en las comisiones obreras. Y luego una cosa muy, muy sencillita, que es un material que también hemos hecho, que este es de cosecha propia de la Secretaría, es este juego que os pasaremos el enlace porque se puede, o sea, lo mejor de este juego, tenemos el volumen dado, ¿no? Sí, lo mejor de este juego, esto es la mazmorra del fascista. Entonces, el juego consiste en, ¿lo podemos hacer en un momentito o no? Son 2 minutos. Sí, bueno, hacemos 4 cosas para que lo veáis. Vale, bueno, es una historia de tenéis que ir pasando unas gemas, hay que ir pasando ciertas pantallitas, es un poco tipo arcade, y entonces el objetivo es derrotar al dragón. El dragón es el fascista. Entonces, ¿qué es lo que tiene y en qué os pueda servir a vosotras en vuestro centro de trabajo? Es muy sencillo, vamos a hacer solo un nivel, ¿vale? Entonces, se responden, bueno, aquí está, ¿dónde crees que vas, sindicalista? No tendrás la gema de la tierra si no aciertan mis preguntas, ¿a qué no te atreves? Entonces, bueno, tiene preguntas súper sencillas. La extrema derecha utiliza la retórica del choque de civilizaciones para justificar políticas antiinmigrantes. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Entonces, vas contestando y vas ganando, pues como el uso de las teorías conspirativas para sembrar desconfianza en la población es una crítica constructiva o una práctica común. Muy bien, ahí está, Juana. ¿Cuál es la postura de la extrema derecha sobre los derechos LGTBIQ? ¿Rechazo evidente o apoyo total? Ah, así me gusta. ¿Qué táctica se emplea para promover las agendas políticas negando el cambio climático? Pues desinformación ambiental. ¿Cómo percibe la extrema derecha los movimientos feministas? Vale. Pues ya hemos ganado una gema. Y así seguiríamos pasando pantallas, que es un juego que se puede compartir por WhatsApp y lo pueden hacer los delegados y tiene una cosa muy buena y es que lo podéis editar. Entonces podéis adaptar vuestras propias preguntas o crear vuestro propio juego porque es como si fuera una presentación de PowerPoint, pero que luego tal. Entonces, bueno, hacer el juego, os invitamos a que hagáis el juego. Cuando termina, pues tenéis que vencer a un dragón, que es el dragón de la fascista, y el héroe o la heroína en este caso son las comisiones obreras. Entonces, bueno, que lo tenéis también como herramienta para poder hacer divulgación, o sea, para poder difundirlo entre, pues incluso no hace falta que sea nadie de comisiones, que puede ser, yo qué sé, vuestra prima, vuestro cuñado, o yo qué sé, alguien en el bar, ¿vale? Igual que han hecho eso de la encuesta, cosa maravillosa, hemos hecho una encuesta al restaurante, ¿no? Y nada, bueno, yo por mi parte nada más, muchas gracias por la creatividad, el valor, la capacidad de análisis y te paso la palabra, Cristina. Muchas gracias. Nada, 2 segundos. Lo del juego es un divertimento, o sea, es una cosa que habéis visto que es muy sencilla, que puede parecer una chorrada, pero que la voluntad es esa, que también se pueda editar y se pueden poner las preguntas súper complejas que se os puedan ocurrir. Pero bueno, también es para ponerle un poquito así como de cierto humor a una cosa tan seria y tan triste, ¿no?
Bueno, yo solamente puedo agradeceros de verdad el trabajazo que habéis hecho, el entusiasmo que habéis puesto, todos y todas, sin excepción. O sea, la verdad, me ha parecido extraordinario. Hemos estado en varias acciones y la verdad es que ha sido súper enriquecedora. Es muy guay esto de salir todos porque, bueno, también ese espíritu de equipo es realmente fantástico. Deciros que probablemente, eso lo analizaremos, pero probablemente el hecho de que vosotros seáis de diferentes sectores, de diferentes territorios, también enriquece, ¿no? Porque entonces, claro, tenéis unas visiones, seguramente este ejercicio en la misma empresa, claro, queda todo más acotado a unas realidades más concretas, ¿no? Y en este caso, en cambio, pues ha sido muy multitodo, ¿no? Multidad, de todo, fantástico. Yo os decía antes en la intervención que hace falta formación sindical y que hace falta formación en ideología y tal. Pero os tengo que decir que después de la actividad que hemos hecho hoy, lo que falta es formación, pero lo que nos sobra es talento y nos sobra también capacidad política crítica. Y os lo digo muy sinceramente. Ha sido fantástico compartir este rato. Y acabo diciendo, hablábamos un poco de que conseguir conclusiones, conseguir unos argumentos tipo, es muy difícil. Yo creo que vosotros mismos y vosotras os habéis dado cuenta que es muy complicado, porque cuando íbamos hablando decía, no, es que en mi sector pasa esto, no, es que en mi sector pasa lo otro, no, es que esto en mi sector no ocurre. Entonces, claro, pues es muy difícil decir, la respuesta tiene que ser, o sea, la respuesta correcta es esta. Eso es casi imposible, pero con este tipo de actividades vamos a ir generando, ¿no? Como mínimo ese contenido. Ya, si os ha gustado, si os parece útil, si tenéis ganas de seguir trabajando en esta línea, os invito, por favor, a que esto lo reproduzcáis en vuestras empresas, en vuestros centros, en vuestros sectores. Y estamos, como ya se ha dicho, Ana lo sabe, Vanessa también, que lo ha comentado, estamos a vuestra disposición. No vamos a poder venir a las 8 islas, a las 7, pero sí que vamos a acompañaros, por lo menos en las primeras fases o las fases iniciales que si es que tenéis interés en ponerlo en marcha. Muchísimas gracias.